Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur. Daniela y Osvaldo desde Rosario, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Estamos en el programa número 75. Les recordamos que este programa sale por las radios RCA, Resistiendo con Aguante, y por las Voces del Muro, y que también nos pueden escuchar en nuestra página de internet www.cafemercosur.com. Lo decimos ahora porque después al final nos olvidamos, entonces ya está dicho. Los que quieren escuchar los programas anteriores pueden visitarnos. Y además, para poder salir un poco dejarla a Daniela que se reponga del estado de espanto que tiene por el tema que vamos a tocar ahora, que estábamos conversando, ¿no es verdad, Daniela? Sí, introducirlo vos porque está en portugués, pero sinceramente, si esto se escuchara en Argentina, causaría un estrépito mucho. No sé cómo será en Brasil, pero acá sería un escándalo. Bueno, aquí en Brasil también fue un escándalo, y se trata de una canción que en portugués se llama Surubinha de Leve, que podríamos traducir como una orgía suave, más o menos, del MC Diguinho, que es un cantante del funk, lo que se denomina el funk carioca, que es más o menos parecido a lo que es la cumbia villera en Argentina, y que estuvo en el lugar más alto de la lista de Spotify aquí en Brasil, con alguna música, con esa canción que habíamos dicho, que tiene unas frases que son terribles, ¿no? Que son terribles. Podemos comenzar con alguna de las más suaves, ¿no? Una que dice: podés venir sin dinero, pero trae una perra, trae una trola. Como diciendo, o sea, la mujer convertida en objeto, ¿no? Convertida en moneda de trueque, convertida digamos, en la tarjeta de ingreso para la fiesta, ¿no es verdad, gente? Y esa es una de las más suaves, ¿no? Porque después hay otra de las frases más fuertes, que es la que ha dejado a todo el país, digamos, muy indignado. Sí, que dice, por ejemplo, metele bebida, después metele el pito y abandonarle en la calle. ¿Cómo está, no es cierto? Algo como de abogada del diablo, de la diabla, porque ¿hasta dónde está lo que podría haber? Ayúdenme. Una cuestión que tenga que ver con el respeto a las mujeres. Ustedes allá tienen la Convención de Belém do Pará, en Brasil, Ramiro, y lo que algunos denominarían la libertad de expresión y la libertad artística. Esto no se podría, yo no lo calificaría como un acto artístico. Esto me parece que es una propaganda misógina sin ningún tapujo, ¿no? Yo no quiero meterme a moralista, voy a tratar de de quedarme dentro del lado del derecho, pero claro que uno tiene sus corazoncitos, por eso les voy a plantear una cuestión y quiero que ustedes me digan si estoy exagerando o no. Pero yo creo que acá estamos claramente ante la apología del delito, porque está diciéndole: metele bebida, después metele el pito y abandonarla en la calle. Acá sí, me parece que hay dos delitos acá. Uno es la violación, sí. y otro es el abandono de incapaz. El abandono de incapaz no es únicamente la persona. Y aparte, no, descartala como si fuera un objeto, una porquería, como hacen los varones con las mujeres cuando las violan y las dejan tiradas en los médanos en Argentina, en las rutas en Brasil, supongo. Sí, tenés razón, excede el acto artístico, esto no tiene nada que ver con un acto artístico. Yo calculo que algún fiscal que lea las cosas más atentamente, por lo menos tendría que investigar si acá no hay apología del delito.
Yo creo que para mí, o sea, el hecho de tener relaciones sexuales con una mujer inconsciente, a la cual uno le ha producido esa inconsciencia, metele bebida, después metele el Sí. pito, y me parece que eso, digamos, puede constituir una violación. ¿Hasta qué punto esa mujer tenía realmente posibilidad de decir no? ¿Hasta qué Sí, punto? lo que tiene Rami, que me parece como que está describiendo la canción, de alguna manera enlaza todos los pactos que, como dicen las feministas, preexistentes entre los varones. Esto que describe no es una creación artística de este Diguinho, describe una realidad que debe ser un diálogo permanente entre cierto sector de varones que acostumbran a hacer eso. Y has dado en la tecla, por lo menos lo es lo que ocurre acá en Brasil. Esto no es un hecho cultural aislado. Ya hubo varios otros, inclusive hace un tiempo atrás había una página de internet que no la podían sacar del aire, que enseñaba a los hombres cómo violar a las mujeres de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de San Pablo. Dónde encontrarlas, en qué lugar, cuál era el camino de la universidad hasta el ómnibus, cuáles los horarios, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y se llamaba así, violate a una trosca, digamos, alguna cosa más o menos parecida así. Sí, 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 sí. Y hace un tiempo atrás, uno de los, digamos, de un artista pornográfico, estas cosas son interesantes porque nosotros estamos viviendo una realidad a veces que nos parece que es surreal, gente. Son cosas que yo no he visto. Un actor pornográfico brasilero llamado Alexandre Frota, te vas a acordar, Osvaldo. Sí. Ahora es del MBL, del Movimiento Brasil Libre, que supuestamente son primos hermanos del Student for Liberty americano, todos hijos del movimiento Atlas, ¿no? Y son de los que más participaron en llamando a la gente para movilizarse contra Dilma Rousseff, ahí aparecieron, y ahora siguen con esta historia de la escuela sin partido, en contra de la doctrinación de los estudiantes, de la doctrinación marxista de los profesores hacia los estudiantes, y todo ese tipo de cosas. Pero lo que es interesante es que ahora están a favor de esa misma persona que tiene escena de sexo, tanto con hombres como con mujeres, o sea que se ve que él no tenía en su carrera profesional, no tenía tantos problemas. Ahora es él, como es, el que habla de la moral, Ujú. el que se reunió por la primera vez con Mendoza, que era que es hasta hoy el ministro de Educación de Temer, supuestamente para darle ideas del MBL acerca de la reforma de la educación. Y él, en un programa de televisión de la Red Bandeirantes, él confesó que fue a ver a una mujer, un medium, digamos, del movimiento Umbanda en Bahía, y la mujer entró en trance y a él le gustó y se la violó. Y lo dijo gente y el locutor perdió el empleo y no lo llamaron más de ningún otro lugar, una persona bastante Ujú. conocida, no menos que Tinelli, pero por ahí, le festejaba. ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¿Cómo pasó? O sea que, como dijo Daniela, no es una cosa que ha ocurrido aquí, es una canción y termina ahí. Primero que es una canción que está bien, puede haber sido una cosa artística de alguien, podemos interpretarlo de varias maneras, pero estuvo en el primer lugar en la lista de las 50 canciones que se llaman virales del Spotify. O sea que la gente lo toma como cosa cierta y lo reproduce, o por lo menos lo escucha siempre. Entonces me parece que lo que estás diciendo, Daniela, es exactamente así. Qué terrible, ¿no? Ujú. Cuánto que nos falta como humanidad para poder desterrar la violencia. Es terrible, la verdad que es una noticia deprimente. No puedo decir otra cosa. Bueno, y eso me lleva también a hablar un poco de coincidencias. ¿Cuál era ese programa de FM en los cuales algunas personas llamaban y estaban confesando violaciones y las personas trataban de cambiar de tema en lugar de tomar una actitud más consciente Ah, como sí. sociedad? ¿Se acuerdan, no? Que pasó hace un mes Sí, atrás, sí, sí, dos meses sí. atrás. No, no, 2 o 3 meses atrás. Fue un programa, no me puedo acordar qué radio, sí. También, de todas maneras, vos algo habías hablado, Ramiro, de que como la música esta era muy parecida a la cumbia villera, la música esta que hace este muchacho, no sé, no me acuerdo cómo se llama, Diguiño. eh, Diguiño, era muy parecida a la cumbia villera y estaba recordando algunas letras de cumbia villera y algunas son sumamente machistas y también eran un poco, o sea, la cuestión de género lo tocaban desde un punto de vista muy machista. De todas maneras, otra parte de la cumbia villera
por otro lado, era siempre atacaban la policía y todo eso, ¿no? Pero no sé si no tiene muchos puntos en común con la cumbia villera, la música que hace esta gente. Tenés razón, en realidad hay muchos puntos en común con la cumbia villera y es siempre lo mismo, ¿no? Estamos siempre dentro de lo mismo, es, digamos, siempre la cultura la cultura de la violación. Que en Brasil las mujeres se quejan muchísimo de eso de la cultura de la violación, inclusive hay campañas que el no es no. Ujú. Poco también, viste, eso siempre estuvo dentro de algún juego permisivo hacia los hombres que nunca estuvo muy bien, digamos. Se me ocurre ahora y quiero preguntártelo a Daniela, por favor, no me deje en esto solo porque soy hombre y claro que hablo de mi lugar de hombre, pero se me ocurre que siempre existió ese juego de que de la mujer decir no y como que el hombre interpretaba como que tenía que forzar siempre un sí. Yo me recuerdo ahora la famosa frase de Voltaire que decía que si una dama dice no, significa tal vez. Si una dama dice tal vez, significa sí. Y si una dama dice no, dice sí. Sí, no es una dama. Claro, eso me parece que de alguna manera ha creado siempre, desde aquella época hasta ahora, la idea de que los hombres podemos no respetar la voluntad de las mujeres. Y eso es peligroso. Vos de todas maneras hablás de Voltaire, pero justamente hace 2 días hicieron una nota a Petinato, no sé Estaba qué por hablar de medio. eso. Él lo que dice es que estas situaciones no se darían si la mujer hubiera dicho no más rápido. Es muy perverso, deja, digamos, en cabeza y en responsabilidad de la mujer que la hayan abusado y la hayan violado. Y después salieron a contestarle todas las mujeres que trabajaron con él, diciendo que era un abusador, que le tiraba besos, que las tocaba, adentro y afuera. O sea, realmente no quedó, digamos, muy bien. O sea, me gusta Bueno, porque hay todo un movimiento en Argentina en donde las mujeres nos estamos haciendo escuchar y los varones, lo que yo les digo, los machos patriarcales, están quedando muy, muy, muy evidentes. Y en relación a lo de Voltaire, Ramiro, responde a toda la filosofía de su época, que era absolutamente misógina, que a las mujeres nos mandaron a la casa a servir para trabajo de reproducción sexual, cuidar a los niños, a los ancianos y nada más. Y en los lugares de poder se quedaron los varones. Esto de la Revolución Francesa para acá, las feministas dicen que el más anti-ilustrado de los ilustrados fue Montesquieu, cuando escribe El Emilio, en donde a la pareja del Emilio, que ahora no me sale el nombre de a Sofía, le dice, si Emilio viene, dice, con apetitos carnales, tú debes satisfacerlo. No importa si vos querés o no querés, ¿eh? Eso hay que satisfacerlo. Y hay que hacerle la comida que le gusta y hay que aliviarlo cuando llega cansado del trabajo. No, es toda una formación de la humanidad basada en la desigualdad de los varones y las mujeres, donde los varones están arriba. Y no es casualidad entonces que se escuche a los machos patriarcales salir airosamente a decir cualquier barbaridad y que les den micrófono como si fueran, digamos, sabios. No, por eso me quería escucharte a vos porque yo pensaba exactamente lo mismo, pero Cuando una mujer te dice que no, es no. sí, no, sí, seguro. Lo que pasa es que de última, nosotros somos machos patriarcales. Por más que nosotros ahora estemos en recuperación, es simplemente eso, estamos en recuperación, pero el virus ya corre por dentro. Es así, ¿no? Y lógico, porque, pero aparte, no solamente ustedes son machos patriarcales, y en mi caso yo soy una mujer patriarcal, porque he sido educada la mayor parte de mi vida con un patrón patriarcal. Claro. Y recién en los últimos 10, 15 años de mi vida me pude hacer un replanteo y que ha llegado a través en mi caso, por una cuestión, digamos, de formación intelectual, pero no porque haya tenido cerca militancia yo, porque en los partidos no hay militancia feminista. Recién ahora, pero en los partidos, ahora recién salió la ley que le llaman de paridad. Pero siempre bien que los varones se guardaron los mejores lugares, en todas las listas. Y las mujeres, que de los partidos que hacían, iban a las reuniones feministas y después también iban a las reuniones de su partido. Y ahí se armaban algunos grandes, digamos,
crisis, digamos, ¿no? En donde se daban cuenta que sus propios compañeros les estaban aplastando la cabeza. Y no estoy inventando nada. Miremos la historia política de la provincia de Santa Fe. Ahora recién hay un movimiento, tenemos una intendenta, nunca gobernadoras acá no hemos tenido. Pero vos me dijiste que estabas leyendo un libro, Daniela, Mujeres tenían que ser, de Piña. Sí, de Piña, lo tengo acá arriba. Bueno, en ese libro de Piña, fíjate cuando él habla de las mujeres, las que rompían el molde, principalmente las anarquistas de principios del siglo XX. Sí. Cómo se quejaban exactamente de eso, de que, nosotros queremos libertarnos del mundo, pero si ustedes hombres nos quieren seguir esclavizando. Nosotros también nosotros también queremos libertarnos de ustedes. Estamos hablando del discurso de principios del siglo XX, que después recién parece que tuvieron que pasar 100 años para que hubiese una continuidad. Y fíjate lo que tuvo que pasar para que saliera la ley de paridad. Mirá la Corte Suprema cómo está compuesta en Santa Fe con una sola mujer. A nivel nacional también una sola mujer. Acá en Brasil de 11, 2 son mujeres nada más. También por eso, por suerte la presidencia es de una mujer, pero la tiene porque sí, le corresponde a la más antigua, ¿no? Porque no, por eso. Claro. Las cosas estas canciones tienen mucho éxito porque no solamente los varones, sino las mujeres estamos formados con un criterio patriarcal, o sea, recién había un chiste, digamos, de la ligera, y es una formación patriarcal. Ser ligera es un estigma del patriarcado. Si un varón rápidamente sale con una, dos o tres, no es ligerito. En cambio, una mujer, sí. Mujer sí es rapidita. Circulaban los primordios de las chistes por correo electrónico allá en el año 99-2000, andaba una lista famosa de palabras donde... Sí, que se usaban de distintas maneras si es del hombre o de la mujer. Claro. Un hombre de la vida es un hombre un ganador y una mujer de la vida es una puta, ¿no? Esa era más o menos el resumen de todo lo... Un zorro era un hombre que tenía astucia, que era vivo, que tenía inteligencia. Una zorra era una puta. Y así todas las cosas. Era una lista larga. Por eso digo que, o sea, vos hablabas de Voltaire más de 200 años hacia atrás y ahora, y en realidad no ha cambiado mucho la concepción. Recién en los últimos tiempos, un poco como explicaba Daniela, se ha ido cambiando un poco la mirada sobre eso. Yo creo que avanzó muchísimo, Osvaldo. En los últimos años, por eso. Muchísimo. Fue un adelanto... Y de hecho se lo estigmatiza, por ejemplo, a Cacho Castaña con las cosas que dice. Bueno, no se lo estigmatiza, o sea, se lo evidencia, digamos. Sí, se lo evidencia, sí, en realidad se lo marca, te quiere decir como un estigma, como una marca, no como si fuera... Nosotros, Osvaldo, menos mal que a mí no me gustaba esa música, siempre me pareció horrible, no solamente porque era estéticamente horrible, sino por el mensaje que era horrible, pero todo el mundo cantaba, si te agarro con otro temato, después no sé qué y me escapo. Le doy una paliza y después me escapo, creo, una cosa así. Y después se escapa. Bueno, nosotros crecimos con eso, gente. Sí. Naturalizando todo eso. Ese es el problema, la naturalización. Por eso que este caso de Brasil me parece muy interesante, porque han sacado la música de Spotify y ha generado toda una polémica. No es tan simple. Claro, y lo de Cacho Castaña, podríamos traerlo si les parece, que lo que él reprodujo fue una frase con la cual nosotros, nuestra generación, creció, que era: ante una inminente violación, relájate y goza. Sí. Y yo lo escuché en la escuela, lo escuché en mi familia, era un chiste, y nadie en ese momento, no sé ustedes si lo escucharon. Sí, era normal y habitual. Entre hombres era un chiste que se decía, te aviso también, entre hombres. Entre varones. Y y yo en casa lo he escuchado, lo escuché en mi casa, o sea, y ahora, dicho en boca de este macho patriarcal, facho patriarcal diría, todo el mundo sale a pegarle. Me parece que hemos avanzado bastante. No, por eso te digo, pero se avanzó en el último tiempo, o sea, estuvimos durante muchos años, no se movía, nadie se le tocaba, nadie lo tocaba como una... Yo lo que veo, lo que veo en la escuela secundaria, por ejemplo, lo que vi en compañeros de mi hijo, que hicieron un comentario y yo le señalé algo, digamos así, de contenido machista, y el mocoso me contestó con una soltura léxica que me dejó admirada, pero burlándose me dijo: ¿vos me estás diciendo que yo soy un heteropatriarcal oprimidor de mujeres, opresor de mujeres?
Yo digo, este pibe maneja un lenguaje técnico muy bien, pero no lo utiliza para modificar esquemas, sino para perpetuarlos. O sea que por ahí, en los varones, en las escuelas, cuando las docentes machacan y sus compañeras, digamos, les marcan, porque ahora las chicas en la escuela secundaria tienen herramientas, muchos varones conocen, saben lo que es el patriarcado, saben lo que es la heteronormatividad, y sin embargo se burlan. Ese chico me sorprendió por lo formado que estaba, pero digamos... Bueno, Daniela, no te olvides vos que, como decía Arturo Jaureche, el problema de las personas, de la inteligencia, ¿no? de las personas semi-ilustradas, hay que destruir para construir. ¿Y quién dice que es fácil destruir? No, seguro. Es más fácil que estos chicos se rebelen a ese tipo de actitudes que no aceptan, porque ¿por qué? Si yo soy hombre y tenía hasta hace un tiempito un cierto poder social, una cierta supremacía sobre el otro género, ¿por qué ahora tengo que aceptarlo? Entonces, bueno, tomaré mis estrategias más sutiles, ¿no? No iré de frente porque no tengo motivos, pero me burlo. La burla, la sonrisa canalla, el soslayar las cosas cuando uno no tiene razón, es una forma de presentar batalla, y una forma de presentar batalla mucho más cobarde y mucho más canalla que discutir frente a frente aun cuando uno no tiene argumentos. O sea, no sé si se entiende lo que digo. Perfectamente. Son mucho más canallas y mucho más, por su articulación, son mucho más peligrosos que los otros, ¿no? ¿Vamos a escuchar algo? La cumbia feminazi, Ramiro, ¿qué te parece? Dale, cumbia feminazi. ¿Quién la canta? Renibus. Vamos entonces. Se debe responder, poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Pero le dije, qué poca, ay, pero qué poca madurez mental debes tener. Ay, 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 qué poca. Pero qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente, y pretender usarlo para imponerse. Ya me lo latinaste casi al apodarme feminazi, pero un detalle te falló: quien camina por las calles con miedo soy yo. Y dime, según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diarios, ni te huele a muerte el calendario. No me llames feminazi, no, ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Y él me contestó: libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido. Tu lugar es la cocina, piel mesera sin propina. Ponte modosita y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas, pues ¿qué es eso? Pues descuidaron la familia y a mí nadie me hace güey. No tendré trono ni reina, pero sigo siendo el rey. Y dime, según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan?
las féminas y no, solo porque mi autoestima ya te amenazó. Ay, te querías pasar de listo. Ya no nos vamos a quedar calladas. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Mundo. Bueno, y siguiendo entonces ahora con el programa, vamos a seguir con noticias de Brasil, de terror nuevamente. ¿Qué culpa tiene el monito? Sabemos que estamos con un brote de fiebre amarilla en Brasil bastante grave y que tiene consecuencias de muerte, ¿no? Ya han fallecido algunas personas, pero la gente se las ha agarrado con los monos, principalmente con los carayá o los monos aulladores, y los está matando porque supuestamente son los que transmitirían la fiebre amarilla. ¿Qué se comenta de la fiebre amarilla en la Argentina? Y acá más que todo el comentario que se estaba escuchando es que, mira, tenía que ver nada que ver en sí con la fiebre amarilla, era lo difícil que era vacunarse. El comentario es eso, en realidad no parece que sea una endemia ni nada la fiebre amarilla, pero que para ir a Brasil, sobre todo los que iban ahora en la temporada estival, iban a Brasil, que tenían que vacunarse. Esta noticia que vos diste de los monos aulladores no tuvo tanta difusión. Es interesante porque también podríamos haber presentado la noticia también como una coincidencia. Acá en Brasil y principalmente en la ciudad de San Pablo, que está gobernada por el intendente parecido con Donald Trump que tenemos aquí, ¿no? Doria, no tiene vacuna suficiente y la gente hace cola hasta de un día y medio y no consigue vacuna. O sea que en San Pablo nosotros sí tenemos incidencia de fiebre amarilla. En Brasil en realidad no es un fenómeno nacional, hay fiebre amarilla, digamos, en los estados de Minas Gerais, en los estados de Bahía, bueno, en la parte amazónica, que ahí se puede decir que es medio como que de siempre, ¿no? Endémico. Yo cuando fui la primera vez a Pará, para entrar en el Amazonas, nos pararon en la ruta y me preguntaron si tenía certificado de vacunación. No si me había vacunado, si tenía el certificado de vacunación. Le dije no lo tengo y ahí de prepo me metieron la vacuna. O sea, Mirá qué bien. cuando vas para el lado de la Amazonia, sí, te vacunan de prepo. Y me parece excelente. Y una vez que estás vacunado ya no tenés que volverte a vacunar, ¿no? Ya sos resistente, digamos, a la enfermedad. Supuestamente dura 10 años la vacuna, pero algunos dicen que en realidad dura más. Que digamos que algunos dura más. Supuestamente la efectividad total parece que son 10 años, pero otros dicen que la vacuna dura de por vida. Pero acá en San Pablo sí tenemos, no en toda la ciudad de San Pablo, la ciudad de San Pablo es bastante grande, pero sí tenemos principalmente en la zona norte y en la zona sur. Y no hay vacuna. Y bueno, y se la han agarrado con los monos. Ahora, en Río de Janeiro, por ejemplo, en la ciudad de Río de Janeiro no hay, pero sí en algunos barrios que están más cerca del Parque Nacional, y si no me equivoco, del Parque Nacional da Tijuca, ¿no? ¿Y cuál es la explicación? Está, por eso, ¿cuál era la explicación de que se la agarren con los pobres monitos aulladores, no? Sí, porque son supuestamente vectores como son los seres humanos. Si a ti te muerde a vos, si un mosquito te muerde y después muerde a otra persona y vos estabas infectado, lleva y transmite a otra persona. Pero en realidad los monos aulladores no son tan mordidos por los mosquitos. Los especialistas dicen que los monos aulladores son como especies como de centinelas de la salud pública. Porque son los primeros que se mueren. Entonces si lo picó un mosquito, antes de transmitirlo ya se murió. Ay, pobrecito. Porque tiene las defensas más bajas que el ser humano, sería por eso es que lo afecta más rápido la enfermedad. Claro. Aquí en Brasil en realidad los monos, viste, tienen mala fama, mal marketing, ¿no? Una injuria racial, digamos, que inclusive te puede dar unos buenos días en la cárcel, es llamar a alguien de mono. Llamar a alguien de macaco lo toman como una injuria racial, es terrible, ¿no? Sí, yo me acuerdo que hubo en partidos, nada que ver con el tema, ¿no? Pero de partidos de fútbol que le decían a un jugador brasileño macaco y lo denunciaban, vendría a ser lo que sería el INADI acá, ¿no?
No, no, inclusive fue una de las cosas que supuestamente le dijeron el juez que estaba en la primera fila de un partido, lo escuchó decir a De Sábato cuando jugó contra De San Pablo. Sábato, eso está, Estudiante contra San Pablo, sí. Claro, pero eso también fue un poco las propias plumas de un juez que quiso aparecer en los medios de comunicación, inventó todo eso y lo incomunicaron, y fue una medida judicialmente horrible. Tanto así que después le quedó en nada, porque si realmente hubiera sido verdad que era crimen de racismo, es inafianzable, el tipo no puede salir bajo fianza, el tipo tiene que cumplir efectivamente la condena, la pena completa, no hay ningún tipo de progresión ni de nada, y no pasó absolutamente nada. Después taparon todo. Fue simplemente un juez que ya una semana antes había aparecido en el estadio de fútbol de San Pablo queriendo ser noticia, persiguiendo a los trapitos, ¿viste? Y después, aprovechando un partido y la rivalidad entre argentinos y brasileños, inventó esto. Pero fue simplemente así. Pero bueno, a De Sábato lo tuvieron toda la noche incomunicado y no lo llevaron preso porque todo el equipo de fútbol estuvo con él en la comisaría y dijo, hasta que si no sale él, no sale nadie. Y si va a armar un problema internacional bastante interesante y el juez no tenía tanta espalda. Claro, entonces, como quedó todo por ahí, quedó nada más. Pero bueno, entonces están pagando un poquito la culpa a los monos y los monos están siendo los chivos expiatorios. Sí, los monos expiatorios. Los monos expiatorios. Lamentablemente se ven en internet imágenes de monos que los matan a los golpes y una escena horrible, gente, horrible. Así que bueno, ponemos un poco de... A todo esto, Ramiro, ¿estás vacunado ahora? Y supuestamente me queda un poco de la vacuna anterior, pero no me voy a vacunar. Primero porque no estoy en zona de riesgo y segundo porque no hay vacuna. Ni en el hospital público ni privada, o sea, está bien, la cuestión está pasando como en Argentina. En Argentina, según lo que escuchaba, toda la gente que va al sur de Brasil, a las playas de Santa Catarina, se quiere vacunar. No, gente, no hay. No es necesario en esa zona. No, aunque vayas a Río de Janeiro, no es necesario. Si no te vas a los lugares, digamos, a los morros, donde hay un poquito de fiebre amarilla, que es la parte de la periferia de la ciudad. No, si uno va de vacaciones al centro de Río, a las playas y todo eso, ahí no hay. No. O sea, ¿con ponerse repelente alcanza? Si yo vivo con el repelente puesto, ¿está? Sí, suficiente. Es más, ni haría falta que te pongas repelente porque si te pica un mosquito en Leblon, muy difícil que te vaya a transmitir la fiebre amarilla. No hay foco de fiebre, no hay un caso de incidencia de fiebre amarilla. Entonces, donde hay sí hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, ahí teníamos una coincidencia. Y hace mucho tiempo que en Brasil o se agravó en el último tiempo la fiebre amarilla. No, se agravó en el último tiempo. Se agravó exactamente hace 2 años atrás, por todas las condiciones sanitarias que han empeorado mucho desde un poquito antes de que la hayan derrocado a Dilma Rousseff, porque ya en los últimos tiempos prácticamente Dilma Rousseff en el 2015 no pudo poner en funcionamiento ninguna política, ni de salud, ni de educación, ni de nada. O sea, pues le cortaron el presupuesto, cuando tuvo problema con el presupuesto que no le aprobaban, ¿no? ¿Lo aprobaban el presupuesto? No le aprobaban el presupuesto, le boicoteaban todas las cosas, solo se hablaba de la destitución, no tenía agenda política, estaba en una desmoralización política impresionante. El último año de gobierno de Dilma Rousseff, gente, fue realmente pobre mujer. La que ha pasado, yo le tengo, sea como sea, le tengo mucho respeto, principalmente por lo estoico que ha sido su resistencia, que se ha aguantado esos 2 años terribles. Imagínate que un estadio entero te cante en la Copa del Mundo, que te den por el orto, o sea, es terrible, y ella se las aguantó, y después el linchamiento mediático y todo ese tipo de cosas, y ella resistió hasta donde pudo, claro. Eso no significa que no haya tenido sus problemas, lógicamente. No, que también un poco, como vos hablás de cuando te preguntaba cómo fue, si la fiebre amarilla fue un problema actual o venía de antes, y decías que en realidad el problema se agravó cuando empezaron los recortes presupuestarios, y que los primeros que se recortan muchas veces son las políticas sanitarias o fitosanitarias, que acá en la Argentina un poco está pasando lo mismo, por el mismo hecho que hablábamos de que se restringe la entrega de vacunas contra fiebre amarilla, y aparte tenemos otro caso que es los recortes en el SENASA, que es el que tiene la obligación, diríamos, de controlar
que los problemas fitosanitarios no pasen de una provincia a la otra, y al haber el recorte en el SENASA desaparece la gente y ya no existe más esos controles que cuando uno pasaba con el auto, al auto lo fumigaban todo para evitar llevar cosas, llevar pestes de un lado a otro, o por ejemplo lo que pasa con la langosta, que al no haber política de protección en las provincias del norte hay un problema y ahora está llegando casi a la provincia de Santa Fe y a la provincia de Córdoba. Todo esto pasa por la reducción o por las reducciones presupuestarias que afectan estas políticas, donde nosotros somos los más afectados indirectamente o directamente. Sí, Osvaldo, tenés toda la razón y no puedo dejar de relacionarlo con algunos hechos. El primero de los hechos es, abonando lo que estás diciendo, es lo que está ocurriendo con el Hospital Posada, ¿no? Que lo están diezmando. La única especialista en algunos tipos de cáncer la han dejado cesante, no le han renovado el contrato y han despedido cualquier cantidad de gente. Yo pregunto, ¿por qué están haciendo eso con un hospital público? ¿Por acaso los enfermos han disminuido? Sí, sí. ¿La salud preventiva ha llegado a un nivel que no hace falta que nosotros tengamos hospitales? ¿Ha disminuido la población? ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué cortar ahí? Sí, sí, indudablemente, sí. Y ahí viene la segunda cuestión. ¿O será porque muchos en los ministerios de los lugares claves de los ministerios de salud, tanto de Argentina como de Brasil, se están relacionados con la medicina prepaga? Sí. Con las obras sociales. Sí, con las obras sociales y con los laboratorios también medicinales internacionales que les permiten ingresar drogas sin los controles que había antes. Es complicado eso, Osvaldo, es complicado, ¿no? Y es una cosa que lamentablemente no ocurre nada más que en Argentina y en Brasil, ocurre a nivel mundial, ¿no? Todo el mundo dice que la Organización Mundial de Salud está cooptada por los laboratorios, que el 60% del presupuesto de la Organización Mundial de la Salud lo banca Bayer, y Bayer es Monsanto. Entonces... Sí. Y sin ir más lejos, recuerdo cuando era jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el actual presidente, una de las leyes que vetó, de las tantas que vetó, porque era un vetador serial, diríamos, fue la ley de la creación de un laboratorio de especialidades medicinales del Estado que haría las monodrogas para repartir en los hospitales públicos. Y la ley fue vetada y de hecho la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo poderosa, con los ingresos que tiene, no tiene un laboratorio que produzca monodrogas, como si es el caso de Santa Fe, la provincia de San Luis y creo que la provincia de Córdoba y alguna provincia del sur, lo cual hace que aumente el costo de las drogas y que no sean competencia para los laboratorios internacionales. Y esa otra de las cosas que nosotros podemos asociar con esto que se llama el nuevo Plan Cóndor, que para mí no es un nuevo Plan Cóndor. No es nuevo. Claro, no es nuevo y tampoco es un Plan Cóndor, pero es la idea de que nosotros, digamos, no podamos a nivel Sudamérica, por lo menos, o Latinoamérica, no podamos combinar políticas públicas, porque una de las cosas que ocurría es que los laboratorios internacionales le vendían a los estados el mismo producto, el mismo medicamento, a precios diferentes. Aquí Brasil lo pagaba, por ejemplo, 3 veces más que en Argentina. ¿Por qué? Porque acá el gobierno tiene que bancar ese tipo de cosas y normalmente dice no a tal cosa, pero uno presenta en cualquier juez y un pedido para que el estado se haga cargo de ese medicamento y el juez le saca una liminar muy rápidamente, entonces el gobierno termina pagando ese medicamento por orden del juez, un precio absurdo a las multinacionales. El mismo medicamento en Argentina se conseguía 3 veces más barato que en Brasil, pero a su vez en Chile ese mismo medicamento se lo vendían al gobierno chileno 5 veces más barato de lo que se lo vendía en Argentina. Cuando fue en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, si no me equivoco, fue en marzo del 2014, que se hizo una reunión de ministros de salud de los países de Sudamérica para comprar y negociar con los laboratorios internacionales los medicamentos que necesitaban en un bloque y al por mayor. Ahí, bueno, se empezaron a acelerar todos los procesos de destitución y sabemos muy bien de erosión de la imagen pública de los presidentes y todo lo que vemos ahora, ¿no? Y de hecho, Ramiro, vos me dirás si estoy equivocado, pues no lo recuerdo bien, que una de las políticas que había promovido en salud pública el gobierno de Lula, no sé si fue en el primero o en el segundo, era que comprar medicamentos genéricos y no comprar medicamentos a laboratorios, y habían instalado varios laboratorios del Estado para producir los genéricos.
En honor a la verdad, eso ya venía del gobierno de Fernando Enrique Cardoso. Eso fue bien. cuando Serra era ministro de Salud. Él hizo la ley de los genéricos. Lo que hizo Lula fue potencializar todo eso y lo hizo a alcance masivo. E inclusive Lula ha tenido otras cosas muy interesantes a través de los genéricos y a través de algunos laboratorios, de hacer farmacias populares, donde las personas que no tenían recursos iban y podían obtener los medicamentos en estaciones de metro, en varios lugares. Entonces, digamos, si bien eso había sido una política que se comenzó a hacer en el final del gobierno de Fernando Enrique Cardoso, si no me equivoco fue en 1999, exactamente 1999 fue, que ahí comenzó y realmente se pudo definir como una política nacional en el 2001, y en el 2003 cuando sube Lula eso pasa a ser realmente a cobrar la envergadura que merecía, ¿no? Pero fue un proceso más o menos largo. Y otra gran cosa fue, también que ayudó bastante, fue seguir a la India en quebrar las patentes contra el SIDA, por ejemplo, lo cual ha hecho políticas de salud aquí en Brasil excelentes, que Argentina después siguió, ¿no? Sí, acá con Ginés García creo que empezó cuando era ministro de Salud a promover estas políticas que lo atacaron terriblemente, porque decían que los medicamentos genéricos o que daban no tenían los mismos efectos terapéuticos que tienen las drogas proveídas por los laboratorios internacionales, que realmente no sé si será cierto, yo de medicina hace poco, ¿no? Pero eso facilitaba mucho y bajaba mucho el costo de la atención médica con todas las ventajas que tiene para la población en general. En realidad los médicos también tienen una cultura, por lo menos aquí en Brasil, no puedo decir tanto en Argentina porque no conozco, a pesar de que podría preguntárselo a mi hermana que es médica. También, preguntarle y te va a decir que también, seguramente. Pero tienen la cultura muy del laboratorio que es científico y el resto no es científico. Les cuento una cosa personal cortísima y después vamos a escuchar algo de música. Fui a hacerme unos estudios por problemas gastroenterológicos y me preguntó a la médica, la especialista, si tenía gastritis. Dije, no, la gastritis me la curé tomando una hierba del norte de Argentina y ya pasé 20 años que no tengo más gastritis. La mujer me ignoró absolutamente. Como si no le hubiese dicho nada. Como si no le hubiese dicho nada. O sea, no me medicó nada y listo. Pero no tenés ni un poquito de curiosidad científica para preguntarme el nombre de la hierba. ¿Cómo la tomo? Si la tomo en una infusión, en té, como agua. O sea, no sé, si yo veo una cosa revolucionaria dentro del derecho, por lo menos por la curiosidad pregunto. ¿O no les parece a ustedes? Sí, lo que pasa es que omeprazol no le paga si ella receta la droga esa. Lógico. Exactamente. Entonces creo que seguimos como en la época de la clínica del doctor Cureta, ¿se acuerdan, no? Sí, tal cual. Bueno, vamos a escuchar entonces una canción y después seguimos. Dale. Vamos. Bueno, ¿qué escuchamos, Daniela? Ahora teníamos Marta Gómez, Manos de Mujer. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja bailando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá.
de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar, Manos de mujeres que han parido la verdad. manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, 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 ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal. Bueno, y siguiendo entonces con el programa, dándole continuidad, vamos a seguir hablando del tema Lula, que tanto en Brasil como en Latinoamérica es tan importante para nuestros países, ¿no? Y en el programa anterior ya habíamos hablado antes de la sentencia del TRF4, de la segunda instancia, y nos hacíamos una pregunta, ¿no? ¿Cómo iba a ser este tribunal colegiado para poder salir del ridículo si lo condenaban? O si iba a tener realmente la lucidez de no condenarlo, o si iban a conseguir, digamos, sacar algún conejo de la galera porque no había pruebas contra Lula, y las pruebas que había eran pruebas indicios, pruebas indiciales, pero la mayoría de esas pruebas indiciales no eran condenatorias, podían ser tanto condenatorias como absolutorias. Exactamente, entonces sabemos muy bien nosotros que en derecho este tipo de pruebas indiciales tienen que ser muy pero muy cuidadosamente apreciadas, porque todas tienen que ir únicamente en el sentido de la acusación, porque en el caso de la duda y indubio pro reo no se puede condenar. ¿Es o no, gente? Sí. Bueno, pero eso es en un caso de alguien que roba, ¿no es cierto? Pero en el caso de Lula, en caso de duda se condena, es al revés. El derecho tiene esos bemoles, ¿viste? El derecho tiene sus bemoles. Por la teoría Iruzum, Claro, si fue un político, claro, tiene que... seguro que es corrupto, seguro robó y está corriendo por todos lados ese diálogo que vos nos hiciste leer hace mucho tiempo, cuando le dice, cuando es toda ¿es suyo el departamento? No, ¿y cuándo lo compré? Nunca lo compré, pero ¿y cuánto pagó? No lo pagué porque no lo compré. Todo eso que es tan absurdo es el interrogatorio que le hicieron, y bueno, en base a eso lo condenan, una locura. Una verdadera locura, una verdadera locura. Lo tuvieron preso 2 horas porque cuando lo hablamos en su momento en el programa, cuando lo llevaron a declarar una indagatoria forzada, que lo querían llevar a Curitiba, y el clamor del público y un poco la locura que se armó en el aeropuerto de Congonhas no permitió que lo subieran al avión, pero le hicieron 2 horas y media una declaración indagatoria que más parecía un interrogatorio, versaba sobre eso, le gustan los vinos, tiene vinos, y todo ese tipo de cosas. Eso eran los 3, 4 fiscales que en el momento lo estaban supuestamente interrogando, y era más o menos peor de lo que vos estás viendo. Y esas son las cosas en las cuales las pruebas, los indicios, ¿no? Eran las pruebas, los indicios. En realidad, solamente para recordar un poquito cómo es esto. La esposa de Lula formaba parte de una cooperativa para comprar un departamento en Guarujá. Y la cooperativa se llamaba Bangkok.
y ella tenía supuestamente asignada un departamento que era, si no me equivoco, el número 146, que era una unidad simple. Después, la Bangkok entra, tiene problemas financieros y se la venden a la OAS de Leo Piñeros, que era amigo de Lula. Si bien estaba con problemas financieros, no era una empresa que estaba en quiebra, con lo cual se consiguieron continuar la mayoría de los emprendimientos inmobiliarios. Y ahí tenían que hacer una opción de compra o tomar la parte que le tocaban. Y ahí todo el mundo entró en negociación con la OAS. Y ahí que viene la cuestión del famoso triplex. En un departamento simple a Lula le ofrecen adquirir otro departamento triple, cuyo valor no sería los 250.000 reales o 300.000 reales que sería el simple, sino que sería 3 veces más, sería 900.000. Pero Lula después decide no tenerlo. Entonces, en este upgrade, digamos, de un departamento simple a un departamento triple que nunca llegó a adquirir, ahí estaría el soborno, ese sería el precio del soborno. Y así quedó clarísimo, y los tres desembargadores, los tres camaristas, acá se llaman desembargadores, dijeron eso, comenzando por Gelbrand Neto, que es amigo de Moro, escribió libros con Moro, son colegas de la facultad, y Moro es padrino de sus hijos, y que yo no sé por qué, pero parece que es como en el caso Bonadío, que todos los casos de Cristina le tocan a Bonadío, todos los recursos que la defensa de Lula le planteaba a Moro, y Moro se los denegaba, cuando apelaba le tocaba a este. De todos los camaristas de ese juzgado siempre le tocaba a este, y indefectiblemente corre la misma suerte. Por eso que se habló, los defensores hablaron de cercenamiento de la justicia, porque en realidad hubo un cercenamiento de la justicia, hubo pruebas que son vitales. Una de las pruebas vitales, por ejemplo, que no le dejaron producir a la defensa, a ver qué opinan ustedes, era esto: la tasación de cuánto costaba el departamento de una unidad del departamento que supuestamente iba a adquirir la esposa de Lula, y cuánto costaba el famoso departamento triple. A ver si realmente, inclusive para poder estipular la fianza, para poder estipular la multa y para poder saber de cuánto dinero se está hablando. Por lo menos hacemos una pericia para saber cuál es el valor de todo esto. El juez Moro le denegó esas pruebas, no se hicieron, y terminó valiendo lo que dijo Moro. El departamento es tanto, digamos, el cohecho fue tanto dinero y listo. Nada de eso se ventiló la semana pasada, el día 24. Bueno, ya para comenzar, acá también estamos en feria judicial, así que es interesantísimo, ¿no?, que uno de los casos más importantes de Brasil sea dirimido en una plena feria judicial, ¿no? Y con eso la situación de Lula ha quedado, digamos, con una sentencia firme en segunda instancia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Están todas las medidas que ha pedido la defensa. Bueno, primeramente ya apeló, lógicamente, y segundo, hay otras medidas que son menores, ¿no? Medidas aclaratorias y lo que acá se llaman embargos infringentes, que son esas medidas aclaratorias y otro tipo de pruebas hasta que la sentencia quede firme en segunda instancia. Quedando firme en segunda instancia, ¿qué es lo que ocurre? ¿Lula puede ir preso o no puede ir preso? Y acá se arma un intríngulis interesante, gente. Algunos especialistas, por ejemplo, del derecho han dicho que sí, que ya Lula puede ir preso en segunda instancia. A Franjo Jardín, por ejemplo, es el profesor de Derecho Procesal de la Universidad Estadual de Río de Janeiro. A Franjo Silva Jardín dijo que sí, que lo condenó sin pruebas y que lamentablemente por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, del Supremo Tribunal Federal en realidad, puede ir preso. Que en realidad esa jurisprudencia, como habíamos dicho en el programa anterior, va a cambiar, tienen que reunirse porque va a cambiar. Es anticonstitucional y ellos mismos se han dado cuenta que es anticonstitucional, ¿no? La academia se lo ha marcado a eso. Pero también era un poco esta cuestión de hacerlo rápido antes de que haya un cambio en la jurisprudencia, ¿no? En la doctrina de la Corte, digamos, no tanto en la jurisprudencia. Pero bueno, otros dicen que no. Uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal dijo que en realidad no corresponde que vaya preso en segunda instancia, y que eso además políticamente incendiaría el país, ¿no? Pero yo calculo que esta gente tiene ganas de que Lula vaya preso, ¿no? Creo que quieren esa foto, quieren la foto de Lula esposado. Y vieron que la semana pasada no pudo viajar a
no pudo viajar porque le retuvieron el pasaporte. Pues ahora están haciendo gestiones para que se lo devuelvan. No correspondía que le retuvieran el pasaporte, se lo retuvieron y no pudo viajar a una, ¿cómo es? A África, iba a participar de una conferencia de la FAO. Lo hizo por videoconferencia, menos mal que tenemos tecnología. Claro. No pudo viajar. Pero no pudo viajar. Entonces, bueno, ha quedado eso. La gente acá en Brasil, aún hasta los más detractores de Lula, saben que esa condena no tiene no tiene sustentación legal. O sea, todo el mundo se entiende que es una persecución ideológica, básicamente. Está cada vez más fuerte eso. Bueno, claro que siguen apareciendo las voces que las cosas de siempre, las mismas cosas que se escuchan en la Argentina. Nadie está por encima de la ley. Hay que dejar la justicia actuar. No, inclusive me acordaba, como hablabas de que la prueba más importante que podría servir para que a Lula no se lo condene, que era la tasación del departamento, si mal no te entendiera esa, me hace acordar al juez, al moro argentino Bonadío, que no quiere citar a Ronald Noble, para que determine que nunca cayeron las alertas rojas por pedido del gobierno argentino, por lo cual eso implicaría que no podrían mantener las causas contra la expresidenta y contra el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Y también contra Zanini. Y contra Zanini también, sí, todos los que estén implicados, ¿no? En esta causa, en esta mega causa. Ni más ni menos, Osvaldo. Excelente el paralelismo que has hecho, porque es exactamente el mismo absurdo jurídico. Es el mismo absurdo jurídico. No están pidiendo una prueba para dilatar un proceso, están pidiendo una prueba que es fundamental para entender el proceso. Claro, y los dos la obvian y la ignoran a sabiendas de que con esa prueba correría riesgo, ni siquiera saben si fuera así o no, correría riesgo su procesamiento. Sí. Para este profesor que estábamos hablando, ¿no? Para Franio Jardín, inclusive, él dice que actuaron los 3 magistrados, actuaron de mala fe. Inclusive le aumentaron la prueba de mala fe, justamente para un poco decir, bueno, acá estamos nosotros y bancamos la parada. De 8 años vieron que se la pasaron a 12 años y un mes, ¿no? Inclusive lo hicieron de forma unánime para que tuviera menos recursos, ¿no? Porque si hubiera sido dividido la cosa, podía tener un tipo de apelaciones, otro tipo de cosas. Aquí es un caso interesante, es un chimento, ¿no? Pero el primer voto creo que se emitió, si no me equivoco, a las 3 de la tarde. A las 11 de la mañana aparece en la red Bandeirantes, que está totalmente, digamos, comprada por el dinero del gobierno de Temer. Andaba bastante floja de caja y ahora está llena de propaganda oficial. Apareció a las 11 de la mañana, digamos, una famosa placa, ¿no? Una placa, ¿sí? Diciendo que por unanimidad los tres jueces lo condenaban a Lula por unanimidad. O sea, 3 horas antes de que se emitiera el primer voto. Sí, el primer voto, o sea, no los 3, el primer voto. Y después apareció una foto en el Twitter de uno de los periodistas, no recuerdo bien el nombre, discúlpeme, pero tampoco tiene mucho sentido, de la Globo, donde se sacó una selfie en el TRF4, junto con otros periodistas de la Bella, de la Folia, del Estado de São Paulo, diciendo, bueno, nosotros fuimos los que hicimos posible la condena de Lula, ¿viste? Festejando, ¿no? Y ellos dentro del propio TR4. Entonces tenemos un poco que ver esta cuestión de cómo más o menos trabaja la justicia mancomunadamente con los medios de información. Es interesante un trabajo que hizo un analista del discurso jurídico, pero en este caso se metió con el periodismo, que demostró que al día siguiente de la condena, tanto la editorial de la Globo, del periódico Globo, como las principales notas de la Folia del Estadão, colocaban un título lapidario: Lula condenado de forma magistral, Lula condenado con pruebas y todo ese tipo de cosas. Y cuando uno leía el cuerpo de la materia, la mayoría del porcentaje de palabras se refería a la actuación de los jueces, a la sapiencia de los jueces, a la historia de los jueces, a cómo se desarrolló el proceso, y ninguna
de las partes de estos artículos hablaba de las pruebas. Esa parte fue, digamos, interesantísima, ese estudio, porque realmente cuando hablamos de lo que en un proceso penal vale, que son las pruebas, ellos no tenían un único párrafo para decir. Prácticamente no tenían ni siquiera lo que se llama un token, una pulsación de tecla en el teclado, ¿no? Entonces, bueno, el Partido de los Trabajadores, lógicamente, lo mantiene Lula como como candidato a presidente, dicen eso, prometen luchas, prometen una resistencia a movilización. Bueno, dejamos por aquí entonces, señores. Bueno. Dale. Vamos a dejar por aquí. Recordamos que este programa se emite por las radios RCA, Radio Resistiendo con Aguante Oficial, y la radio Las Voces del Muro. Y quienes quieren escuchar los programas anteriores pueden hacerlo en la página www.cafemercosur.com, visitando las redes sociales, Twitter y Facebook como Café Mercosur. O escribirnos a contacto@cafemercosur.com. Hasta la próxima, gente. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.